Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Historia de México para tercer grado. Soy la maestra Mercedes Mejía Ángeles y es un gusto saludarles. Y yo soy la maestra Cintia Luarte Magdaleno. Deseamos que se encuentren bien de salud y que en compañía de sus familias estén aprendiendo acerca de la historia de nuestro país. El día de hoy, la maestra Mercedes y una servidora les estaremos guiando por una aventura de aprendizaje para recordar los conocimientos adquiridos durante el estudio del México antiguo. Así es, durante esta semana estaremos poniendo en práctica habilidades y conocimientos obtenidos durante este primer trimestre en la asignatura Historia a través del juego. Por ello, les pedimos que alisten su imaginación y creatividad. Para iniciar, conozcamos el propósito de aprendizaje de esta sesión, que consiste en reflexionar sobre las características económicas, políticas, sociales y culturales del México antiguo. Y a propósito de reflexionar sobre las características económicas, políticas, sociales y culturales del México antiguo, quiero compartir con ustedes un fragmento del texto titulado Juegos y diversiones del pueblo prehispánico, publicado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que dice así: Juegos y diversiones del pueblo prehispánico. Los pobladores de la región de Mesoamérica no siempre estaban en guerras, viendo los astros o trabajando. También tenían sus maneras de jugar y de divertirse en la vida diaria. En las diversas fiestas religiosas se reunían los hombres, mujeres y niños para bailar, cantar, tomar y escuchar versos. Los colores inundaban el espacio en donde se reunían, con los penachos de aves que llevaban los hombres, los vestidos de las mujeres y las joyas de ambos. También los olores llenaban la atmósfera con los diferentes platillos para comer: carne de xoloscuincle, de guajolote o de pescado. Había tamales, frijoles, chile, todo se compenetraba con el olor del copal y de las flores. Mientras, los jóvenes bailaban, los ancianos bebían el pulque, la bebida de los dioses, y otros más tomaban chocolate, mientras escuchaban versos recitados. En diferentes regiones del antiplano había una diversión mística llena de belleza: los voladores. Consistía en colocar un poste alto en medio de la plaza. En la punta del palo se ataban 4 sogas giratorias que se enrollaban al poste 3 veces. Los voladores iban disfrazados de águilas, garzas o alguna otra clase de ave. Quizás el juego más conocido en Mesoamérica y Aridoamérica fue el juego de pelota o taxtli. El lugar donde se jugaba el taxtli era un espacio plano en forma de H, marcado por muros de piedra. En cada uno de los muros laterales había un anillo de piedra, colocado verticalmente. Jugaban 2 equipos, cada uno compuesto de 1 a 3 miembros. Usaban una pelota de hule macizo. Solamente se permitía tocar la pelota con los codos, las rodillas y las caderas. En caso contrario, era un punto bueno para el equipo contrario. Cuando la pelota era introducida por uno de los aros, rara vez sucedía, era un acontecimiento que se celebraba como una hazaña inmortal. Otro juego importante era el patoli. Este se jugaba en un tablero en forma de cruz, dividido en 52 espacios, por los cuales pasaban piedrecillas de colores. Se usaban frijoles marcados con puntos, que era una especie de dados. El que primero regresaba al lugar donde había empezado era el vencedor. Mientras los adultos se divertían con el juego de pelota y los voladores, los niños y niñas alegraban sus vidas practicando la matatena. Consistía en llenar las manos de piedras pequeñas
echarlas al aire y, antes de recibirlas otra vez, recoger del suelo otras piedras, para luego recibirlas todas juntas. Casi todos los juegos prehispánicos los prohibieron las autoridades españolas debido a su connotación religiosa. Sin embargo, hay diversiones que han sobrevivido al paso del tiempo, como el juego de pelota, los voladores de Papantla y la matatena, aunque este último tiende a desaparecer ante el embate de los juegos modernos. En su localidad, ¿se practica alguno de esos juegos o qué otros juegos de herencia prehispánica se siguen practicando? Pregunten a sus padres o abuelos si ellos alguna vez los jugaron. A propósito de juegos, ¿les gustan los desafíos? Pues entonces, ahí va uno. El día de hoy haremos la adaptación de un juego tradicional mexicano para reflexionar sobre las características del México antiguo. ¡Juguemos lotería! Para ello, conozcamos qué es la lotería. Maestra Cintia, ¿nos puedes explicar? Claro, en el libro titulado Juegos Autóctonos y Tradicionales de México, de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, se menciona que el juego de la lotería tiene su origen en Europa y llegó a México en el siglo XVII. Al respecto, refieren que la palabra lotería proviene del vocablo latino loto, lote o destino, y que es un juego de azar practicado en ferias, carnavales y festivales. La misma federación menciona que la lotería tradicional consta de 54 imágenes ordenadas en tableros de 9 a 16 casillas, con diferentes imágenes. También señala que se utiliza un tablero por jugador, aunque también puede participar el mismo jugador con más tableros. Hay un conjunto de cartas con las imágenes y semillas o piedritas para llenar las casillas de los tableros. ¿Y cómo comienza el juego, maestra Cintia? Para comenzar a jugar debe haber un gritón, es decir, una persona que toma las cartas y las canta, con estilo propio, dinámico y rápido. El primero que logra llenar el tablero con las imágenes cantadas grita ¡Lotería! A continuación, se verifica que las imágenes cantadas correspondan a las marcadas en el tablero. Si es el caso, ese participante gana. ¡Qué interesante, maestra Cintia! Y si nuestros alumnos quisieran jugar lotería con un tema de historia, ¿qué tendrán que hacer? Primero, crear sus tableros y un conjunto de cartas. Recuerden que pueden utilizar material reciclado como cartón o alguna cartulina que sea de reuso. Les sugiero hacer tableros de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, tal y como aparece en su pantalla. Ya que tengan sus tableros, dividirlos en 9 casillas. Después dibujar o pegar imágenes alusivas al tema que quieren estudiar o repasar, así como pueden apreciar en su pantalla. Para las cartas, elaboren 25 tarjetas de 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, tal y como aparece en pantalla. Pero, momento, antes de comenzar a ilustrar, debemos tener la información que necesitamos para ello. Para hacer una lotería del México antiguo, vamos a considerar imágenes que representen características políticas, económicas, sociales y culturales que vamos a recordar a continuación. El México antiguo se divide en 3 superáreas culturales: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, cada una con características geográficas y culturales muy particulares. Así que pueden utilizar el mapa de las 3 superáreas culturales como imagen para sus cartas y tablero. Estudiamos que la historia de Mesoamérica se divide en 3 periodos conocidos como horizontes culturales: el preclásico, del 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era;
y caracterizado por establecimiento de las primeras aldeas, villas y ciudades. El clásico del 200 al 900 de nuestra era, caracterizado por un crecimiento de la población, desarrollo de la agricultura y del comercio, y el surgimiento de importantes centros urbanos. El posclásico del 900 al 1521 se caracterizó por la expansión de pueblos y las alianzas político-militares. Como recordarán, las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica existieron en periodos distintos. Algunas coincidieron en el tiempo. Llegaron a establecer relaciones de intercambio comercial, de alianzas e incluso de enfrentamientos militares. Es importante que tengan presente el nombre de las culturas y reconozcan algunas de sus ciudades principales. Para ello, observen el siguiente mapa. Reconozcan dónde se asentaron culturas como los olmecas del periodo preclásico, los teotihuacanos del clásico y los mayas y mexicas del periodo cultural postclásico. También pueden utilizar el periodo de duración de cada horizonte, su ubicación geográfica e imágenes representativas de cada cultura para ilustrar sus cartas y tablero, así como otros aspectos en el ámbito político, económico, social y cultural de las sociedades mesoamericanas que se desarrollaron en el tiempo y espacio referido. Del ámbito político, podemos destacar la práctica de gobiernos teocrático-militares, la conformación de alianzas como la Triple Alianza. Del ámbito social, se distinguieron comunidades que, con la especialización del trabajo, se transformaron en sociedades jerarquizadas. Eran encabezadas por el gobernante. Enseguida estaba un grupo minoritario de sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes. Finalmente, en la base de la sociedad se encontraban los campesinos, artesanos y esclavos. Por ejemplo, los mexicas estructuraron su sociedad en 3 grupos: los nobles o pipiltin, los plebeyos o macehualtin y los esclavos o tlacotli. Imágenes alusivas a los ámbitos anteriormente referidos pueden también ilustrar sus cartas y tablero. También debemos considerar el ámbito económico. Recuerden que su principal actividad fue la agricultura y esta se complementaba con actividades como el comercio, los textiles, la cestería y las artesanías. Entre los productos agrícolas destacan el frijol, el chile, el cacao, la calabaza y el maíz principalmente, obtenidas con prácticas como el sistema de roza y quema y la chinampa. Para concluir, en el ámbito cultural, consideren el desarrollo de conocimientos en astronomía. Por ello, tenían 2 calendarios, el solar y el ritual. Mediante el calendario solar regulaban la fecha de las cosechas. Constaba de 360 días, más 5 días vacíos. Con base en el calendario ritual, los sacerdotes podían interpretar sueños y establecer los días de fiesta. Otro elemento importante es el juego de pelota, del cual su origen se remonta al año 1500 antes de nuestra era. El material para elaborar las pelotas se extraía del árbol de hule. En arquitectura, construyeron grandes basamentos piramidales y dieron a sus ciudades un trazo semejante al de una cruz, con 4 calzadas que representaban los 4 rumbos del universo, como la ciudad de Teotihuacán. La práctica del sacrificio humano y una religión politeísta es otro elemento característico del ámbito cultural.
Sus dioses principales eran las propias fuerzas de la naturaleza o elementos necesarios para su supervivencia, como la lluvia, el sol y el maíz. Practicaron la escultura monolítica, es decir, trabajar en una sola piedra. En cuanto a la pintura, los mesoamericanos practicaron el arte mural en lugares como Teotihuacán, Cacaxtla y Bonampak. De la misma manera, de estos otros ámbitos pueden utilizar imágenes para sus cartas y tablero. Ahora, con base en las imágenes de las características políticas, económicas, sociales y culturales del México antiguo que acabamos de revisar, seleccionen 25 de ellas para ilustrar con dibujos o recortes cada tarjeta y los 4 tableros, tal y como aparece en la pantalla. Asegúrense alternar las imágenes equitativamente en los tableros para que cada uno sea diferente. Recuerden que pueden complementar el contenido de su lotería consultando sus apuntes o bien su libro de texto de Historia de México de tercer grado. En cuanto tengan sus tableros, reúnanse en familia y compartan lo que han aprendido. ¿Qué te parece, Mercedes, si les mostramos a nuestros alumnos y alumnas cómo se juega la Lotería del México Antiguo? Claro, aquí tengo preparados 2 tableros. Además, he invitado al profesor Hugo para que participe en la dinámica jugando contigo, maestra Cintia. Bienvenido, profesor Hugo. Saludos a las y los alumnos. Es un gusto participar con ustedes. Estoy listo. Pues bien, para comenzar, elijan el tablero que prefieran. ¿Listos? Para marcar las casillas que correspondan con las cartas que vaya gritando, utilicen ustedes en casa las semillas que tengan. Aquí, en lugar de semillas, vamos a utilizar pequeñas tarjetas. Si están listas y listos, comencemos. Así se llamaba al gobernante de las ciudades mesoamericanas, Tlatoani. Cultura que se estableció al noreste del Valle de México, Teotihuacán. Pacto militar y político en 3 ciudades-estado que compartían tierras en la Cuenca de México. Triple Alianza. Gobierno que tiene un poder político y religioso. Gobierno teocrático. Periodo donde se establecieron las primeras aldeas, villas y ciudades. Preclásico. Principal deidad mesoamericana conocida como serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Deporte con connotaciones rituales que se practicó en Mesoamérica, juego de pelota. Actividad que se realizaba en Mesoamérica a través del trueque de un producto por otro. Comercio. Región cultural localizada en la zona norte-centro de México. Aridoamérica. Característica de la región mesoamericana que tiene varios dioses,
religión politeísta. Cultura que se desarrolló principalmente en Veracruz y construyeron la ciudad de Papantla, los totonacas. Cultura que se desarrolló en el actual estado de Oaxaca y entre sus ciudades importantes está Monte Albán, Zacatecas. Parte importante de los rituales de mayas y mexicas, sacrificio humano. Periodo que se caracteriza por un crecimiento de la población, desarrollo de la agricultura y del comercio, el clásico. Es el dios mexica de la lluvia, Tlaloc. ¡Lotería! Felicidades, Hugo, y también a ti, Cintia, por tu esfuerzo. Como han podido ver y escuchar, la lotería resulta ser una propuesta interesante con la que podamos aprender mientras jugamos. Además, puede ser una estrategia de estudio y repaso para reforzar los conocimientos adquiridos, tal y como lo hemos hecho con las características políticas, económicas, sociales y culturales del México antiguo. Estoy segura que este juego les ayudó a repasar y tener presente la información relacionada con el estudio del México antiguo. Utilicen el juego de la lotería e inviten a su familia a aprender con ustedes. Recuerden que este tema lo pueden encontrar en su libro de texto de Historia de México, bloque 1, y en su versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Bien, pues estamos llegando al final de la sesión, pero no queremos despedirnos sin antes agradecerles su atención y participación. Además, recomendarles las siguientes medidas de prevención ante los contagios generados por COVID-19. Recuerden lavar sus manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Y si tienen que salir de casa, utilizar cubrebocas, protegiendo nariz y boca y guardando distancia entre las personas. Recuerden que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Por hoy hemos terminado, pero les esperamos pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2 para seguir descubriendo y aprendiendo la historia de nuestro país. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.